Nueva edición de noticias en este lunes 22 de julio. A tan solo unos días de culminar el séptimo mes del año, mucha información en el ámbito nacional e internacional es la que se ha generado en las últimas 48 horas. Aun cuando nadie lo esperaba, nuevamente Sebastián Marcet se ha pronunciado, esta vez en referencia a la detención de su esposa Yanina García Troche en España, donde incluso se ha burlado nuevamente de las diferentes autoridades diciendo de que él aún se ríe cuando ve cómo algunos policías y otro tipo de autoridades judiciales destacan el operativo que se hizo para poder descubrir a Yanina García Troche, aun cuando la misma viajaba con su pasaporte oficial y fue detenida en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España. Incluso ha hecho una serie de lo que algunos llamarían amenazas sobre lo que podría suceder con el fiscal y la jueza que llevan su caso en este momento. Entre tanto, el ámbito internacional también está muy movido respecto a lo que sucederá en noviembre en los Estados Unidos de Norteamérica. Este último sábado se daba a conocer que Joe Biden finalmente indicó de que no sería el candidato a las elecciones presidenciales por el partido que ha llevado en alto mientras ha sido el presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto tuvo algunas críticas y otros que también dijeron que era una excelente decisión e incluso celebraron el legado que dejaba Joe Biden, siendo que ya serían los últimos meses de lo que es su posición en la silla presidencial. Lo que se conoce es que las principales figuras demócratas se apresuraron a ensalzar el legado de Joe Biden este último domingo, tras lo que denominaron como una histórica decisión del presidente de los Estados Unidos, poniendo fin a su candidatura a la reelección, mientras que los republicanos exigían ya su dimisión. Desde expresidentes a actuales legisladores, los fieles del Partido Demócrata se unieron en torno a Biden, que dio su respaldo total a su vicepresidente, Kamala Harris, para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. En una declaración conjunta, incluso, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton indicaban que se unen a millones de norteamericanos en el agradecimiento al presidente Biden por todo lo que ha logrado hasta el momento en la silla presidencial. Las principales figuras demócratas ensalzaron el legado de Joe Biden, luego de que anunciara que retiraba su candidatura a la reelección en noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que Biden hizo un acto desinteresado y patriótico. El presidente la respaldó como candidata demócrata. En una declaración conjunta, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijeron que se unen a millones de estadounidenses en el agradecimiento al presidente Biden por todo lo que logró. Y también se volcaron con Harris para que enfrenten las elecciones al candidato republicano Donald Trump. El expresidente Barack Obama, que gobernó con Biden como vicepresidente durante 2 mandatos, lo calificó de patriota de la más alta clase. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sigue ejerciendo una inmensa influencia entre los legisladores demócratas y que había estado presionando para la salida de Biden, lo calificó de estadounidense patriota, que siempre ha puesto al país en primer lugar. Biden también fue elogiado por los 2 principales líderes demócratas en el Congreso, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. En cambio, los republicanos, con Trump al frente, criticaron la presidencia de Biden y pidieron la dimisión del demócrata de 81 años antes de que finalice su mandato en enero. El presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, dijo que si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la presidencia, no está en condiciones de servir como presidente. Todos los ojos de los Estados Unidos de Norteamérica y sus principales aliados están ahora en Kamala Harris, quien es la vicepresidenta de Joe Biden y ahora sería la posible candidata presidencial. ¿Por qué decimos posible? Y es que es importante que usted sepa que ahora también Kamala Harris debe enfrentarse a todos aquellos que también querían querían ser candidato o candidatos por la silla presidencial este próximo noviembre.
La información indica que Kamala Harris ahora enfrenta a Barack Obama, el senador Chuck Schumer y los diputados Hakeem Jeffries e incluso Nancy Pelosi, que tienen una cuota de poder importante en la estructura interna del Partido Demócrata. Ellos lideraron el movimiento político que desembocó en la renuncia histórica de Joe Biden a una eventual reelección. Y ahora están pujando por designar al candidato a presidente que compita con Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre. Harris conoce esta trama interna e incluso este último domingo se puso al teléfono 10 horas seguidas para evitar que la presión interna ejercida por Obama, Schumer, Jeffries y Pelosi arrastre lo que podía ser su candidatura, apoyada en un principio por Joe Biden, Bill Clinton e incluso Hillary Clinton. La vicepresidenta Kamala Harris podría escribir una nueva página en la historia de Estados Unidos si termina siendo la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Harris ya hizo historia en enero de 2021 al convertirse en la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de origen asiático en ser vicepresidenta del país. Ahora recibió el respaldo del presidente Joe Biden poco después de que éste anunciara su retirada a la candidatura demócrata. Harris también recibió el apoyo del expresidente Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Y rápidamente la vicepresidenta declaró el mismo domingo que su intención es ganar la nominación del Partido Demócrata para derrotar a Donald Trump. Harris, de 59 años, cuenta que de niña solía manifestarse por los derechos civiles con su padre jamaicano, profesor de economía, y su madre india, investigadora. En 2019, su campaña para obtener la nominación demócrata fracasó, pero fue invitada a unirse a la fórmula con Joe Biden. Mientras se habla sobre lo que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica e incluso se nombra a Nancy Pelosi, recordemos lo que está sucediendo en Taiwán. Hace muchos meses hay mucha tensión entre Taiwán y China en referencia a la ideología independentista, dicen los chinos, que está representando el gobierno taiwanés. ¿Y por qué recordamos a Nancy Pelosi? Incluso porque es esta misma autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica que pisó Taiwán hace tan solo unos meses también y causó mucha más tensión. Lo que se conoce es que este mismo lunes las maniobras en Han Quan y los ejercicios militares más importantes de la isla, que en esta ocasión incluyen incluso escenarios de combate más realistas, con el objetivo de preparar las tropas ante una potencial invasión de China. Los combatientes tomaron posiciones defensivas en torno al mismo aeropuerto internacional, considerado como una de las infraestructuras críticas de la isla, mientras un grupo de infantes de marina peinaba el área cercana a la playa Chuwei, posible punto de desembarco para las tropas anfibias de China. Los aviones de combate y los barcos de la Armada también se dejaron ver desde el amanecer. Varios aviones caza se trasladaron desde la parte occidental de Taiwán hacia las bases aéreas de Hualien y Taitung, ubicadas en la región oriental de la isla, al tiempo que los buques de guerra taiwaneses se desplegaban frente a la costa. Todo esto, recordemos, son maniobras militares que se han visto no solo de Taiwán, sino también de China hace ya muchos meses. Inició este lunes las maniobras Han Quan, los ejercicios militares más importantes de la isla, que en esta ocasión incluyen escenarios de combate más realistas con el objetivo de preparar a las tropas ante una potencial invasión de China. Las Fuerzas Armadas de la República de China, nombre oficial de Taiwán, organizan estas maniobras anualmente desde 1984, pero este año han introducido varias novedades de peso, como simulacros sin guión y actividades nocturnas para probar la capacidad de respuesta de los oficiales y soldados. Los primeros compases de los ejercicios tuvieron lugar en diferentes puntos de la isla, entre ellos la localidad norteña de Taoyuan, sede del principal aeropuerto internacional de Taiwán, en donde los reservistas se congregaron a primera hora de la mañana para obtener equipamiento y recibir instrucciones. Otro de los focos principales de los ejercicios Han Quan será probar la resistencia de la cadena de suministro taiwanesa frente a un intento de bloqueo por parte de China. Estas maniobras se extenderán hasta el próximo 26 de julio, con actividades ininterrumpidas de día y de noche y ejercicios que simularán la pérdida de contacto de los soldados con el Comando Central del Ejército. Las maniobras Han Quan de este año se desarrollan en un contexto de tensión entre Taipei y Pekín, ya que las autoridades chinas ven al nuevo presidente taiwanés
William Lai, como un secesionista y un alborotador, por lo que han recrudecido su tono contra Taiwán en los últimos meses. Sin duda alguna, un fin de semana intenso en materia internacional después de la inesperada noticia que diera el presidente de los Estados Unidos, quien, presionado interna y externamente para declinar en su intención de buscar la reelección presidencial, finalmente dio un paso al costado. Con esto se abre un abanico de nombres que podrían sucederle para la postulación de los demócratas para las próximas elecciones, cuando solo faltan 4 meses para que esto suceda. Hablamos ahora del ámbito nacional, y es que este fin de semana también los legisladores de 2 comisiones han tenido intenso trabajo. Después de numerosos traspiés para las evaluaciones orales a los postulantes a las más altas magistraturas judiciales del país, finalmente este proceso parece avanzar, por lo menos por ahora. Hay postulantes que se han aplazado y llama la atención que algunos de ellos son incluso magistrados que se mantienen en el órgano judicial. Es el caso del magistrado Olvi Sewes. También llamó la atención la baja puntuación que obtuvo en su examen oral el vocal electoral Tawichi Quispe, quien está buscando también un espacio como alto magistrado judicial. Hay algunos candidatos que han quedado en carrera y que amenazan con impugnar todo el proceso. Aseguran de que las preguntas han sido subjetivas y que la evaluación y la formulación de preguntas no ha sido la adecuada. Lo preocupante del caso es que este proceso en alguna de las magistraturas podría declararse desierto debido a la paridad de género que se necesita de los candidatos que sí logren pasar a la próxima fase y a la lista que tendría que ser enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estaremos hablando acerca de este tema. Sin embargo, arrancamos hablando acerca de una denuncia desestimada por la Fiscalía en La Paz. El activista y periodista Virginio Lema, que se anunció sería procesado por la presunta difusión de información errónea, no tendría ahora ya que preocuparse, pues la Fiscalía de La Paz desestimó esta denuncia que fue planteada por el Banco Central de Bolivia. Su abogado, la mañana de este lunes, se refería de esta manera respecto a los elementos que, dice la Fiscalía, no se adjuntaron para denunciar que la información que se difundió respecto a la impresión de nuevos billetes sea falsa. El Banco Central presentó una denuncia por supuestos delitos financieros, arguyendo de que Virginio Lema habría difundido información falsa al haber mostrado a la población de que el Banco Central estaba licitando la compra de 18.000 millones de bolivianos, de billetes, ¿no? para meter a la masa nacional, para que haya más billetes dentro del país, para que haya más circulantes. Sin embargo, la Fiscalía, en virtud del trabajo que hizo el equipo jurídico del búnker, primero le pidió al Banco Central que subsane y diga cuál es la información falsa que estaba difundiendo Virginio Lema, a lo cual el Banco Central no supo qué responder y presentaron como prueba recortes de periódicos del día del fallido golpe, del supuesto golpe de Estado, del autogolpe, indicando que producto del autogolpe se habría dado una corrida bancaria y que mucha gente había sacado su dinero del banco. Pero lo llamativo de esto es que esos recortes de periódico son del 26 de junio, el día del supuesto golpe, pero la denuncia que hace Virginio Lema en su TikTok es del 3 de julio. O sea, el Banco Central estaba atribuyendo hechos a Virginio una semana antes de que salga su video. Esto ha sido valorado de forma objetiva por la Fiscalía, obviamente no ha sido subsanado por el Banco Central con estas pruebas anacrónicas y fuera de todo contexto, y la Fiscalía ha desestimado esta denuncia. Esperamos que continúe esta objetividad de la Fiscalía. Bueno, pero la estrategia jurídica de los abogados del activista Virginio Lema ha cambiado, porque después de haberse confirmado que la Fiscalía de La Paz desestimó el inicio de un proceso penal por la difusión de esta información en su cuenta en TikTok, lo que ha sucedido es que otro de sus abogados ha dicho que ahora van a procesar al presidente del Banco Central de Bolivia. El abogado Cristian Tejada ha dicho que han presentado una querella en contra del presidente del ente emisor
por presuntos delitos financieros. La información la daban a conocer automáticamente después de que la Fiscalía desestimara la denuncia que se realizó en contra de su defendido. Le vamos a dar una cucharada de su propia medicina al Banco Central. El presidente interino del Banco Central, el señor Roger Edwin Rojas Hulo, ha manifestado en diversos medios de comunicación de que existe dólares en el sistema bancario y existe dólares circulando en nuestro país. Eso se cataloga dentro del artículo 363 cuáter como un delito financiero, difusión de información financiera falsa. En ese entendido, nos estamos apersonando ante la Fiscalía Departamental para presentar una querella en contra del presidente del Banco Central por el delito ya mencionado. Estamos adjuntando diferentes pruebas, CDs, donde demuestran de que producto de la información falsa que el presidente del Banco Central está emitiendo en diferentes medios de comunicación, ha habido un hecatombe en la banca privada, ha habido un hecatombe en la Cámara de Exportadores, en los comerciantes, pero sobre todo en la ciudadanía en general. En minutos más estamos presentando esta querella y esperamos que la Fiscalía acepte esta querella y llegue a la verdad material. Estamos presentando todas las declaraciones que ha vertido el presidente del Banco Central, donde inclusive aquí el mismo presidente Arce dice, niega escasez de dólares y dice que hubo un ataque especulativo. Eso es completamente falso, eso es emitir una información financiera falsa. Habrá que ver qué dice el presidente del ente emisor, presidente del Banco Central de Bolivia, a propósito de esta estrategia. Y es que Virginio Lema ha pasado la defensa al ataque y ha dicho que quien debe responder por presuntos delitos financieros es el señor presidente del Banco Central de Bolivia. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca de lo que ha sucedido el fin de semana en las comisiones que llevan adelante la toma de exámenes orales a los postulantes a las más altas magistraturas del órgano judicial. Para sorpresa de muchos, uno de los magistrados prorrogados del Tribunal Supremo de Justicia, que busca un espacio ahora en el Tribunal Constitucional, se aplazó. Obtuvo solo 40 puntos y salió un poco molesto de la comisión donde se le tomaba examen. Con referencia a la pregunta 1, usted ha optado por la respuesta B, es correcta, le corresponden 20 puntos.